En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a seguir nuestra meditación en esta segunda charla acerca del pecado mortal y del pecador, consultando la Sagrada Escritura y lo que dicen los santos acerca del pecado. El pecador no tiene comunicación con Dios. La amargura, dice San Cipriano, no puede ir unida a la dulzura, ni las tinieblas a la luz, ni la lluvia a un tiempo sereno, ni la guerra a la paz, ni la esterilidad a la fecundidad, ni la sequía a la humedad, ni la tempestad a la calma. El pecador, pues, no puede tampoco ir unido a Dios y a su gracia. Nadie puede servir a dos señores, dijo nuestro Señor Jesucristo, San Mateo 6:24. ¿Qué alianza o concordia puede existir entre Cristo y Belial? Dice San Pablo a 2 Corintios 6:15. El pecador es quien primero rompe toda comunicación con Dios y solo a consecuencia de tal abandono Dios se aleja. El pecador dice a Dios: retírate de mí, no quiero saber nada de tus mandamientos. Job 21:14. Si no lo dice en palabra, dice con las obras: retírate de mí, no quiero saber nada de tus mandamientos. Y como los judíos exclaman: no queremos que Jesucristo reine sobre nosotros. San Lucas 19:14. No le queremos a él sino a Barrabás, o sea, a Satanás. San Juan 18:40. Yo quiero, hermanos, cuando uno peca, bien prefiere, no de palabra, pero por la acción, prefiere a Satanás y rechaza a Dios de su corazón. A no ser que se le abandone Dios, no abandona a nadie, dice Santo Agustín, y atrae así a muchos desertores. Dios no abandona, es el hombre que abandona a Dios por el pecado. Muy justamente es abandonado por Dios el que le abandona, dice San Fulgencio. Habiendo Oseas tomado esposa por mandato expreso del Señor, recibió orden de dar nombres proféticos a cada uno de sus hijos. El tercero fue llamado No mi pueblo, pues Dios dijo: no seréis ya mi pueblo, yo seré ya vuestro Dios. Oseas 1:9. El que peca mortalmente se aleja de Dios, rompe la comunicación con Dios y se entrega al demonio. Lo que el Señor dice del pueblo de Israel se aplica principalmente al grande y desgraciado pueblo que formarían los pecadores reunidos, no mi pueblo. Y hoy, por desgracia, vivimos en un mundo relativista, superficial, subjetivista, debido a la mentalidad protestante que se degeneró ahora en el relativismo absoluto. Mucha gente vive en pecado mortal. Y no solo vive en pecado mortal, sino legaliza el pecado mortal. Solo el pecador desobedece a Dios. En el cielo los ángeles y los santos obedecen a Dios. En el mundo el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los mares, todas las criaturas obedecen a Dios. En el infierno los réprobos de los mismos demonios obedecen y obedecerán eternamente a Dios. Solo el pecador desobedece a Dios, usando mal de su libertad en este mundo. Los seres desprovistos de razón obedecen. El pecador, que tiene la razón por dote especial, se niega a la obediencia.
oh rebelión detestable y criminal. Pues qué, exclama Santo Agustín, tú, oh hombre, que mandas a la criatura, te niegues a servir al Creador, ejerces dominio sobre una pequeña cosa y no quieres acatar al dueño de todo el universo. Teme la paciencia de Dios si no quieres experimentar la severidad de su justicia. Dios es paciente, pero también es justo. Pecadores, habéis roto ya desde tiempo atrás mi yugo, dice el Señor, por boca de Jeremías profeta. Habéis roto los lazos que a mí os unían, y habéis dicho, no os serviré. Jeremías 2:20. No han querido dar oído a mis palabras, añade el Señor por el mismo profeta, y han seguido a dioses extraños para adorarlos. Jeremías 11:10. Jonás desobedeció a Dios, se levantó para huir de la presencia del Señor. Jonás 1:3. Aquí dice San Crisóstomo, Jonás es la figura de los pecadores, que parecidos a hombres ebrios, no atienden a dónde van, ni a dónde ponen el pie, sino que siguiendo sus pasiones, se pierden por su propia locura y desobediencia. El pecador desprecia a Dios. Hijo crié, engrandecí, dice el Señor, por boca de Isaías 1:2, pero ellos me despreciaron. Preferís, oh pecadores, la criatura al Creador, la nada a Dios, el vicio a la virtud, el infierno al cielo. ¿Podéis manifestar al Señor más profundo desprecio? Además, el pecador es un ingrato. Todo lo debe a Dios, hasta el cuerpo con el cual peca lo debe a Dios. Considerad pecadores las palabras de Jesucristo a Saulo, enemigo del Salvador y de la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos Apóstoles 9:4. ¿Por qué me perseguís para darme la muerte a mí, cuando os persigo para daros la vida? Soy dulce el Señor, soy bueno y misericordioso, no os he hecho daño alguno, jamás os he ofendido. ¿Por qué me tratáis como a enemigo? Soy vuestro creador, vuestro bienhechor, vuestro amigo, vuestro padre. Os he inscrito en mis manos y en mi corazón. ¿Por qué me perseguís? Por vosotros bajé a la tierra, dice Jesucristo, me hice hombre. Por vosotros nací. En un establo sufrí, trabajé durante 33 años. Pasé la agonía en el huerto de olivos. Sufrí en Jerusalén muchos diversos ultrajes. Subí al Calvario, morí en la cruz. ¿Por qué me perseguís? No os he colmado de bienes temporales, espirituales. No os he prometido mi eterno reino, mi gloria. ¿Por qué me perseguís? ¿Y qué os propone Satanás? Unos momentos de placer y después caer en el infierno y ser esclavos suyos. ¡Qué ingratos! El pecador peca con los dones de Dios y los disipa. El hijo pródigo partió peregrinando para un país extranjero y lejano. Disipó ahí su hacienda viviendo disolutamente. Lucas 15:13. Así se conduce el pecador, disipa todos los dones de naturaleza y de gracia que se les han concedido. Pierde la gracia de Dios, pierde la caridad y todas las virtudes, su alma y sus nobles facultades. De tal manera se embota su inteligencia que no conoce ya a Dios, ni la hermosura, ni las riquezas de la virtud, ni la infamia y fealdad del vicio. Su memoria se debilita y no recuerda ya la ley de Dios, los beneficios que de su Creador ha recibido, ni sus propios deberes.
Su voluntad se pervierte hasta el punto de llegar a preferir la criatura al Creador, preferir el demonio a Dios, preferir el infierno al cielo. Todas las fuerzas de su alma y de su cuerpo que debieran estar consagradas al servicio del Creador, las emplea en servicio de la criatura, de sus pasiones y orgías. Todos los días malgasta los preciosos dones que recibió en el bautismo, profana la nobleza de su alma y destruye su idoneidad para las virtudes. Pues el pecador disipa los dones de Dios y los utiliza para perderse. El pecador piensa buscar la felicidad pecando y busca la desgracia. Vive en penuria y hambre espiritual. Después de haber el hijo pródigo malgastado todos sus bienes, sobrevino una grande hambre en el país en que vivía y comenzó a sentir necesidad. Resueltas de todo esto, se puso al servicio de un amo que le mandó a su casa de labranza para guardar cerdos. Deseaba, dice el Evangelio, satisfacer su hambre con las comidas que comían los animales, los cerdos, pero nadie le daba. San Lucas 15, 14, 16. Justo castigo del hijo pródigo y del pecador que le imita. Consumió locamente su patrimonio con compañeros tan disolutos como él, y en castigo, cuando se ve muerto de hambre, no encuentra quien quiera darle una pequeña parte de la comida destinada a animales inmundos. Oigamos a San Crisóstomo. El disoluto Fausto del hijo pródigo dice: tuvo por castigo el hambre, de modo que el castigo vengador fue muy adecuado a la falta cometida. Pero qué cruel fue el servicio que se vio obligado a prestar. Ni siquiera se le permitía comer con los animales que cuidaba. Lo sucedido al hijo pródigo es una figura del triste estado en que acaban por verse reducidos todos los pecadores y sobre todo los impúdicos lujuriosos. Nunca serán satisfechos. El pecador queda despojado del adorno de las virtudes y de la gracia. Pierde la gloria que aquellas debían proporcionarle y pierde la herencia de los cielos. En efecto, ustedes saben que el pecado mortal cierra la puerta del cielo, abre la puerta del infierno y nos separa de Dios. ¡Qué catástrofe! El pecador cae en la esclavitud y en la degradación. Me he sumergido en el cieno del abismo sin hallar dónde fijar el pie. Puede decir el pecador con el salmista, Salmo 68:2. He bogado por el envenenado mar de los males y he tormentado de las pasiones, me he sumergido. Y en la tormenta de las pasiones me he sumergido, dice el mismo Salmo. El Señor humilla a los soberbios pecadores hasta el polvo. Humilla a los soberbios pecadores hasta el polvo. Salmo 146:6. Considerad, dice San Paulino de Nola, considerad el estado de los pecadores y veréis que son semejantes a la bestia de carga, que con una venda en los ojos da vueltas a una norilla de un molino. Ciegos por la impureza de su vida, los extravíos de sus sentidos, ya no ven nada.
y se vuelven sin cesar y con espantoso trabajo en el círculo de sus vicios, de sus adicciones, arrastrando el peso de los pecados y sin poder llegar a quebrar la cadena que los sujeta a aquella muela o piedra de molino, de que se valen para destrozar su inocencia, su alma, su corazón, sus virtudes, la corona que les estaba destinada en la eternidad. Destruyen también su familia. Aquella piedra de molino tiene un peso incalculable porque está construida con sus iniquidades. Los pecadores pueden también compararse a caballos destinados a arrastrar a Satanás y todo el infierno. A los pecadores llama San Jerónimo cadáveres animados por los espíritus infernales. Cadáveres animados por los espíritus infernales. La Sagrada Escritura habla muchas veces de la terrible esclavitud a que se ven reducidos los pecadores. El impío, dicen los proverbios, queda envuelto en sus iniquidades como en una red. Se ve ligado por sus pecados como con cuerdas. Proverbios 5:22. El que se abandona al placer se anticipa ignorando que le llevan al cautiverio. Proverbios 7:22. Todos los pecadores quedaron aprisionados con una misma cadena de tinieblas, dice la Sabiduría 17:17. Los pecadores son esclavos del demonio y se piensan libres. Esclavos del demonio, esclavos de sus pasiones, como se hacen como animales, esclavos de sus iniquidades, esclavos de la muerte eterna, incluso física. ¿Cuántos mueren por sus vicios? Pecando el hombre que antes ejercía cierto imperio sobre el mismo Dios, llega a ser esclavo del infierno y de todas las criaturas, hasta de las más débiles. ¿Qué más esclavo que un borracho, por ejemplo? El pecador es la debilidad misma. Nada es tan débil como el pecador. Nadie es tan fuerte como el justo, el que viene en gracia y santidad. Veamos esto. Veamos por qué razones el pecador es débil y el justo es fuerte. Primero, la concupiscencia y las pasiones, es decir, los malos deseos, que conducen al pecado, ablandan el espíritu y afeminan el corazón. Pero triunfando de ellas, la virtud hace que el espíritu y el corazón sean fuertes y enérgicos. Entonces, cuando uno es virtuoso, el espíritu y el corazón son fuertes y enérgicos. Cuando uno es vicioso, son débiles. 2. Los remordimientos roen al pecador y le abaten, al paso que la tranquilidad de conciencia del justo le sostiene y le da una fuerza inquebrantable. 3. El pecador no tiene la gracia de Dios, no tiene Espíritu Santo, no tiene la caridad, en tanto que el justo la tiene. Así pues, la gracia es omnipotente, puesto que la gracia es algo divino. Por ella pueden llevarse a cabo las más difíciles empresas y las obras más heroicas. Véanse los mártires, los confesores, los misioneros, las vírgenes y todos esos cristianos heroicos que se sacrifican al mundo y triunfan del pecado. Sin la gracia, por el contrario, ningún bien puede hacerse. El justo es magnánimo, está lleno de confianza. El pecador es pusilánime, tímido, titubea. Temiendo comprometer su fortuna, su reputación y su vida, el pecador es infiel a su fe y comete pecados que le hacen perder el cielo y la eterna felicidad. El justo, por el contrario, no teme más que lo que debe temerse, el pecado, y desprecia todo lo demás. Lo único que teme el cristiano en gracia es el pecado, menosprecia lo demás. ¿Cuánta no fue la debilidad de los judíos? Así que sufrían alguna prueba, murmuraban, blasfemaban,
Y lo mismo sucede a todos los pecadores. ¿Dónde han de hallar la fuerza necesaria para cumplir acciones grandes y santas? No la tienen esa fuerza, puesto que viven el pecado. Ellos, dice Hugo de San Víctor, un gran pensador católico de la Edad Media, ellos no conocen mortificación de la carne, lágrimas de compunción, ni serenidad de conciencia. No tienen ya conocimiento de sí mismos, no tienen celo por la justicia, el fervor de la sabiduría, el buen olor de la misericordia, la dulzura de la contemplación, la suavidad de los bienes eternos, la práctica de la penitencia, el desprecio por las cosas perecederas, el consuelo de la caridad fraternal, la sed del deseo de las recompensas celestiales, ni el amor del bien. El pecador no tiene nada de esto. Reducidos a sus propias fuerzas, que no son más que debilidad, son incapaces de toda acción sobrenatural. Se parecen a las hojas de otoño, que la savia ya no alimenta y que los vientos desprenden fácilmente de las ramas para dispersarlas a una y a otra parte. ¿Cuál es el motivo por cual tantos católicos hoy se van a cualquier secta, a cualquier religión? Son como hojas secas, no tienen fuerza, no vienen de gracia de Dios. El pecador tiene odio a su alma. El que ama la iniquidad tiene odio a su alma, dice el Salmo 10:6. Preciso es que no pueda sufrirla, ya que nunca piensa en ella, no la alimenta, no la viste, no le habla, no la visita, no emplea médico ni remedio para curarla, estando como está, enferma y agonizante. Preciso es que la deteste, puesto que la vende por nada, por un vil placer, por una vergüenza. Preciso es que la aborrezca, puesto que la priva de toda libertad, de toda paz, de todo consuelo, de toda dicha, la entrega a sus enemigos y le da la muerte espiritual. El que ama la iniquidad tiene odio a su alma, es decir, a sí mismo. Algo más. El pecador es pasto del demonio. San Agustín dice que cuando se sentenció al demonio en figura de serpiente a comer tierra, se advirtió también al pecador que era tierra y que pararía en tierra. Es pues evidente que el pecador está destinado a ser pasto del demonio. No seamos tierra, si no queremos ser devorados por la serpiente que sedujo Eva. El demonio se alimenta con los pecadores como un manjar exquisito. El hombre que por imprudencia, ceguedad o furor desea, busca, abraza las cosas que nada valen, en vez de las cosas grandes, se hace paso del demonio. El que prefiere los bienes frágiles a los bienes sólidos, lo que pasa a lo que es eterno, el deleite, la pureza, la tierra, el cielo, la carne, el espíritu, este hombre no tiene corazón. Venus, Mamón, Baco, demonios, vicios de los dioses antiguos, nos llevan a la ruina eterna. Venus es la impureza, Mamón es la avaricia y Baco es la embriaguez, la borrachera. Esto es el demonio del deleite, de la avaricia, de la gula. Han devorado al pecador. El pecador es, en cierto sentido, anticristo. Hablando de los pecadores, dice el apóstol San Juan, y ahora muchos se han convertido en anticristos. Primera carta 2:18. ¿Qué hace en efecto el pecador? El salmista lo dice en dos palabras. El pecador ha irritado a Dios. El pecador ha irritado a Dios. Salmo 10:4. Ha combatido contra el Señor. ¿No es este el papel que debe representar el anticristo? Por anticristo no solo entiende San Agustín el gran enemigo que luchará contra Dios en los últimos tiempos, sino toda multitud de impíos opuestos a Jesucristo. Sin embargo, es cierto, es de fe que habrá un ser verdadero llamado anticristo. Pero todo falso cristiano que peca mortalmente y que no quiere convertir al Señor es
en cierto modo un anticristo también. Y finalmente, la vida del pecador es detestable. Hay pecadores tan corrompidos y culpables que no parecen enteramente más que instrumentos del pecado. No hay iniquidades que no cometen y están sepultados en el crimen como el rico Epulón en el infierno. San Lucas 16:22. Puede decirse de ellos que están vendidos para ser esclavos del pecado, según la expresión de San Pablo, Romanos 7:14. El gran apóstol los pinta del modo siguiente: habrá hombres que se amarán a sí mismos, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, rebeldes a sus padres, ingratos, manchados de crímenes, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, fieros, enemigos de los buenos, traidores, insolentes, hinchados de orgullo, amantes de los placeres, enemigos de la virtud. Tremendo esto, tremendo. San Pedro llama al pecador, y sobre todo al pecador incorregible, animal inmundo, que se deleita en el cieno, como la marrana lavada que se revuelca en el cieno. Tremendo esto también. Los pecadores, dicen los proverbios, abandonan el camino recto y emprenden caminos tenebrosos. Se alegran cuando han obrado mal y hacen gala de alarde de sus actos más culpables. Tremendo. Sus caminos son torcidos y perversos, y infame su conducta. ¿Qué puede querer y perseguir un corazón malo, corrompido, depravado, marchito, habitado por el demonio, sino el mal y la infamia? ¿Una fuente de aguas amargas puede acaso dar más que amargura? La vía perversa del pecador es una vía extraña y desordenada, dice Proverbios 21:8. Es extraña porque a la justicia, es decir, a lo que la sana razón tiene por recto, probo y honrado, él hace el contrario. Por consiguiente, es extraña a la dignidad del hombre, que consiste en la rectitud de la razón y en la pureza de la conciencia. El hombre verdaderamente digno de tal nombre consulta estos dos guías. Se guarda de vivir y obrar como los irracionales. Los animales son irracionales, no tienen razón, no tienen inteligencia. El pecador vive como irracional, huye del mal, que no es más que una contradicción entre la obra y la acción y la naturaleza razonable. El obrar mal solo es propio del irracional, que no está dirigido por la razón, sino por el capricho o la concupiscencia. La vía del perverso es extraña a Dios, porque Dios ha puesto en el hombre el juicio y la razón recta a fin de que predominase su influjo en todas cosas. La vía de los pecadores es extraña a la sociedad y al modo de vivir de los hombres razonables que obedecen a la rectitud y a la equidad de la justicia. El camino del pecador es extraño para sí misma, porque el hombre que pervierte sus vías se aleja de sí mismo y se pone en oposición con las leyes de su existencia. En efecto, vivir según Dios y la razón es propio del hombre razonable. El que vive según Dios vive siempre según la razón y la conciencia. El que vive, por contrario, en pugna con la razón ilustrada por Dios toma un camino extraño a la naturaleza humana. Se animaliza. Hay tres cosas muy malas, dice Santo Agustín: el alma del pecador que persevera en el pecado, los ángeles caídos que la conducen, y el infierno a donde van. Hay tres cosas malas: el alma del pecador que persevera en el camino, los ángeles caídos la conducen, y el infierno a donde va. Nada es igual a estos tres males, pero hay tres cosas incomparablemente buenas: el alma fiel que persevera en el bien, los santos ángeles que la guíen, y el cielo a donde se dirige. Pecador, dice el profeta Baruch
Habitas la tierra de tus enemigos, una tierra extraña. Te has contaminado con los muertos. Has llegado a ser semejante a los que bajan al abismo. Has abandonado la fuente de la sabiduría. Baruch 3, 10, 12. Y finalmente, el pecador es castigado por lo que peca. Comentando el pasaje de la historia del hijo pródigo, que dice: su amo le envió al campo a cuidar una manada de puercos. San Crisóstomo describe: ved en esto la espantosa metamorfosis, cambio que sufre el pecador, y el justo castigo de la loca libertad que se ha dado. El que no quiso obedecer al mejor de los padres se ve obligado a hacerse esclavo de un extraño. El que no quiso servir a Dios se ve obligado a servir al demonio. El que no quiso servir a la casa paterna es enviado a un monte salvaje para sufrir ahí toda clase de privaciones. El que no quiso permanecer en compañía de sus hermanos y de príncipes iguales suyos se ve reducido a ser compañero y criado de los puercos. El que no quiso nutrirse con el pan de los ángeles, la Eucaristía, aguijoneado por el hambre, pide saciarse con las sobras de aquellos viles animales. ¡Qué horrible cambio! Queridos hermanos, el hombre está hecho para la felicidad y nunca será feliz con el pecado. Felicidad y pecado no pueden coexistir. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, derramó su sangre por nuestros pecados, porque conocía todos y cada uno de nuestros pecados, y bien nos da la posibilidad de arrepentirnos, hacer una buena confesión para borrar todos esos pecados y recuperar la gracia, la santidad y la filiación divina. Por eso les aconsejo a todos hacer la mejor confesión de su vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.